Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días compañeros del grado séptimo. ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien, espero que estén trabajando fuertemente para ganar este año lectivo que ya prácticamente está terminando. Hoy voy a darle las explicaciones de los últimos temas que hemos estado trabajando y que les he estado enviando material, empezando por la colonia en América. Es preciso que si pueden tomen apuntes por si algunos de los datos que les doy no están en los cuadernos. Y recuerden que finalizado el video van a tener un quiz de las explicaciones que se dé, además del material que han estado trabajando. Saludos a Caicedo, saluda a Osorio, saludo a todos los compañeritos, a Villada, Lice, a Yor, a Mosquera, quien se me está quedando, Jairito. Saludos también muy cariñosamente para la compañera, eh, se me fue el apellido, Ramírez. Saludos a todos los compañeros de séptimo. Bien, ¿qué es lo que se conoce como la colonia en América? Se conoce como la colonia en América un periodo largo de 250 años aproximadamente que va desde la llegada de los conquistadores últimos en 1550 hasta 1810, que son los procesos de independencia de los países latinoamericanos que ustedes van a trabajar por allá en octavo. Esos 250 años aproximadamente es lo que se conoce como la colonia. Durante la colonia, los territorios que hoy son América, casi toda América, y digo casi toda porque hubo territorios que nunca exploraron, como los de la Amazonía, fueron territorios colonizados por los europeos. Durante la colonia, gran parte de los territorios pertenecieron a España, otra gran parte perteneció a Portugal, perdón, y otra parte muy pequeña en Norteamérica la colonizó mucho tiempo después Inglaterra. El rey de España, los reyes de España fueron los dueños eran dueños del territorio, así como literalmente se escucha, de lo que hoy es Chile, Argentina, Perú, Ecuador, lo que hoy es Colombia, lo que hoy es Paraguay, Panamá, lo que hoy es Costa Rica, Honduras, Salvador, México. Todos estos territorios pertenecían al rey de España. ¿Por qué los colonizaron? Porque al llegar acá encontraron que acá habían elementos económicos que para ellos les interesaba. ¿Cuáles fueron esos elementos económicos? Bueno, pues principalmente el oro, luego descubrieron plata, mucho tiempo después descubrieron también minas de hierro, que en Europa ya el hierro estaba en decadencia, ya se había acabado prácticamente, y así por el estilo. La colonia en América tuvo la siguiente estructura política. Es lo que ustedes han estado trabajando como las entidades que gobernaban durante la colonia. Estaba el rey, que era la cabeza principal y nada se movía ni se hacía sin su autorización. Estaba la casa de contratación de Sevilla, que era la que allá iban los conquistadores, iban los grandes señores a pedir un permiso para que vinieran a América a conquistar, a colonizar. Estaba el Consejo de Indias, que se encargaba, perdón, se encargaba de investigar y castigar todos aquellos delitos contra la corona, contra el Estado, el que estuviera robando, el que estuviera haciendo algo. Estaban los cabildos municipales. Estas personas en realidad no gobernaban desde acá, desde América. Todos ellos lo hacían, o la mayoría de ellos lo hacían desde España. Entonces ustedes se podían dar cuenta que desde España era que se mandaban las órdenes acá a América. La única institución de estas que gobernaba desde acá en América era la Casa de Indias, ¿ya? Esa gobernaba desde acá, desde América. Bien, otra estructura que podemos ver durante la colonia es cómo estaba dividido el trabajo. El trabajo, para sacarle el jugo a América, entonces se dedicaba la gran mayoría de los
pueblos en América se dedicaron a la agricultura. Otros pueblos, como en el caso de las estepas argentinas, lo que hoy es Chile, se dedicaron bastante a la ganadería y a la minería. Ahí fue donde tuvo su importancia el Río de la Plata, que por eso se llama así en Argentina, pues porque los europeos encontraron muchísimo material de plata allá. Para sacarle el jugo, entonces empezó el trabajo indígena. El trabajo indígena, por cuestiones que ustedes ya saben que vimos durante la conquista, los indígenas empezaron a morir. De las casas dio la idea de que por qué no se traían personas de África, y entonces empezó lo que se llama la trata negrera en el siglo XVI. El negro era utilizado en las minas para reemplazar al indio, al aborigen. El negro también fue utilizado en las plantaciones para cultivar caña de azúcar, algodón, café. Luego, cuando llegó el café por estos lados de América, cacao, que los europeos no conocían el chocolate, entonces empezaron a cultivarlo, etcétera, etcétera. La estructura social estaba organizada así acá en América durante la colonia. En la escala primero, pues sí, pueden ir haciendo una especie de pirámide, como siempre les he explicado. Arriba de la pirámide estaba el blanco europeo, nacido en Europa, nacido en España. Luego seguía el criollo, que era el hijo de ese español que nació allá, pero el criollo había nacido acá en América, era el segundo en importancia. Después seguía en algunos espacios, seguía el mestizo, que el mestizo era el hijo, el fruto de un español con una indígena, o de un indígena varón con una mujer indígena. Después seguían los indígenas como hombres libres, pobres, campesinos, pero libres. Y en la última parte de la escala de esa pirámide seguía el negro en condición de esclavo. Pues se podrían dar cuenta que el blanco europeo era el que tenía el poder político, social, económico. Le seguían los hijos de estos, que le vamos a llamar el criollo. Y de allí para abajo la mayoría eran personas muy humildes, sobre todo el indígena, el mestizo, se dedicaba a la zapatería, se dedicaba a la agricultura, se dedicaba a la construcción. No había construcción de cemento y ladrillo, pero a la construcción de casas a partir de la madera. Otra cosa que se dio durante la colonia es que España, los reyes de España, y luego también lo van a hacer los reyes de Inglaterra con las 13 colonias que se forman en Norteamérica, que hoy son los Estados Unidos, lo que va a pasar es que va a haber un monopolio del comercio. Es decir, las colonias, cuando hablo de colonias estoy hablando de las que ya nombré: México, estoy hablando de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, estoy hablando de Argentina. Estas colonias lo que producían no podían venderlo entre ellas ni vendérselo a otro país, sino solamente a la metrópolis, que era España. Ese monopolio impedía que las colonias tuvieran un desarrollo comercial y un desarrollo político y económico, porque solamente todo lo que producían lo podían vender a la metrópolis, que era en este caso España. Durante la colonia, estos 250 años, la vida social fue, digamos, bastante reducida. No habían salones de lujo, no habían discotecas. Lógicamente ustedes pueden darse cuenta que no había internet, wifi, no había YouTube ni nada de eso. Entonces las personas, ¿a qué se dedicaban? El blanco rico, el europeo y el criollo hacían reuniones sociales en las cuales se reunían todos ellos a tomar café, a hablar de las últimas noticias, lo que estaba pasando en Europa. Una especie de club allí podríamos decir, de los últimos chismes de la moda y lo que estaba pasando en Europa. El pobre, el campesino y el esclavo generalmente no tenían este tipo de diversiones, y entonces el esclavo africano, ahí fue donde se hizo muy famoso los tambores y la música, porque se reunían en grandes chozas, en grandes ramadas, y empezaban a cantar sus lamentos y a cantar una especie de música que era producto de la mala vida que llevaban durante el día, que le daban látigos y mala vida. No había sociedad que uno pudiera decir: voy donde tal fulanito, voy donde fulano también a charlar o a ver cómo está, sino que cada uno permanecía en su territorio, en su finca. Recuerden que no habían ciudades, no habían pueblos, no habían carreteras. Entonces las personas no viajaban en grandes distancias.
era una vida simple, una vida de campo simple. Solamente era la faena en la mañana, en la tarde, que le tocaba lógicamente casi siempre al negro o al indígena que era libre. Y en la tarde pues simplemente era llegar a la casa, mirar qué había que reparar en la casa, no había televisión, entonces se pueden imaginar que era una vida bastante simple. La colonia dio para España frutos bastante porque encontraron grandes cantidades de oro. Las minas de oro, por ejemplo, en Colombia fueron muy famosas, las minas del Chocó, las minas del Cauca, las minas de Nariño de oro y las del centro del país. Eso se convirtió en una industria. ¿Qué más le podríamos decir? Llegó un momento por allá en 1715, 1700, que un rey español llamado Carlos III decidió reorganizar sus colonias. Si estamos hablando de 1700, pues llevaban 200 años dominando estos territorios, y decidió reorganizarlos. Para reorganizarlos crearon unas entidades llamadas virreinatos. ¿Qué eran los virreinatos? Era una administración que realizaba los reyes desde España. Siempre recuerden que era desde España, pero en los virreinatos había un señor de grandes cualidades, más que todo sociales, de buena familia, una mayoría de ellos eran nobles y que recibía el nombre de virrey. El virrey hacía las veces del rey, pero no era el rey, pero hablaba en nombre del rey, actuaba en forma en nombre del rey, y también castigaba en nombre del rey acá en América. Los virreinatos principales fueron, tomen apuntes por favor, el virreinato del Río de la Plata, que estaba conformado por lo que hoy es Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. El virreinato de la Nueva Granada, que estaba conformado en algunas veces por lo que hoy es Venezuela, luego Colombia. Estuvo también por lo que hoy es Panamá, Costa Rica, y lo que hoy son las tierras también de San Andrés y Providencia. Y otro virreinato de bastante importancia fue el virreinato de la Nueva España. El virreinato de la Nueva España estaba conformado por lo que hoy es México principalmente, lo que hoy es Guatemala, Honduras, y después se hizo otro virreinato que fue el virreinato del Perú. Los virreinatos duraron hasta 1810, cuando llega el final de la colonia. ¿Cómo llega el final de la colonia? Los criollos aprovecharon la coyuntura que España había sido dominada, invadida por Napoleón Bonaparte por allá en 1808, y los criollos, deseosos de tener el poder de esos pueblos, de tener el poder político, que no lo tenían porque siempre estaban de segundones, hicieron juntas, cabildos, y declararon la independencia de España. Eso es lo que se llama la independencia en estos países. La independencia en 1810 se va a dar en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, como una coincidencia, aprovechando el momento de la coyuntura, declara su independencia México, declara su independencia la Nueva Granada, declara su independencia Venezuela, declara su independencia lo que hoy es Argentina, que en ese tiempo se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata, y se sellan esas independencias, intentan separarse de España. Luego llega un momento que van a ver por allá en octavo, lo más seguro, en que España, el rey Fernando VII reaparece y toma de nuevo el control de las tierras latinoamericanas, en lo que se conoce como la Reconquista Española. Cuando llega la Reconquista Española, al mando de un señor llamado Pablo Morillo, llegan los procesos y los grandes líderes como es Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, O'Higgins, José de San Martín. Todos estos líderes van a armar la gran ofensiva contra España y a lograr la independencia definitiva entre 1819 y 1830. Ya toda América queda libre de los yugo español, exceptuando territorios como Cuba y Puerto Rico, que quedan todavía en manos de los españoles y van a lograr su independencia por allá en 1888.
Eso es todo por hoy, compañeritos. Les deseo que estén muy bien. Antes voy a mostrarles el mapa donde aparecen los territorios que eran dominados por España. A ver si se me ve bien. Espere un momento.